abajo tenés un botón que dice grabar. Sí, más grabar, ya está. Bueno, Listo, ahora sí. vamos con los aspectos históricos un poco. ¿Quiénes fueron lo que se desarrolló acá importante? Thomas Willis es el primero que describe la demencia secundaria en un accidente cerebrovascular y define lo que nosotros hablábamos antes, hace mucho tiempo, de demencia post-apopléjica, ¿bien? Cuando hablábamos ahora de la demencia post-stroke. Después de eso aparece Alzheimer, Binswanger, que hay una enfermedad de Binswanger, que reconocen la enfermedad vascular puede provocar la demencia y empiezan a constituir todo lo que es la descripción anatomopatológica de la patología. Después de eso podemos hablar de Hachinsky, en 1964. Hachinsky es muy importante porque da unos criterios de Hachinsky, que ya lo vamos a ver, que se van a utilizar para dar, o sea, como si existiera o no la posibilidad de que haya demencia vascular o no, según la puntuación de los criterios de Hachinsky. ¿Bien? Bueno, epidemiológicamente podemos decir que ya sabemos que la demencia de la enfermedad de Alzheimer es la más importante acá. La demencia vascular ha disminuido notablemente su incidencia, pero ¿por qué? Porque nosotros actualmente tenemos muchos tratamientos preventivos. Entonces, al tener tratamientos preventivos hay un cambio de la situación de la demencia vascular. Vamos a decir que está dentro de los otros, o sea que sería el 15%. Este valor lo vamos a ver totalmente modificado, ¿no? Según la bibliografía, según el momento, así que tenemos que saber de que la incidencia aumenta con la edad y con los factores de riesgo, obviamente, y también lo otro que tenemos que saber es que a edades más avanzadas se ha demostrado que, a ver qué pasa, no es que hay menos demencia vascular, sino que ya en ese cerebro pueden pasar tantas otras cosas, digamos, hay una incidencia probable de enfermedad de Alzheimer y de otras patologías, de que no es así tan pura la demencia vascular, y ahí es cuando hablamos de una demencia mixta. ¿Bien? La demencia vascular, ¿qué es lo importante de saber de demencia vascular? La supervivencia que tiene, de una supervivencia de 3 a 5 años. ¿Por qué hablamos de esta edad de 3 a 5 años? Sobre todo por los factores de riesgo que conllevan a una demencia vascular, factores de riesgo clínico. Ahí está. Dentro de los factores de riesgo, esto lo saqué, igual yo después la bibliografía, como le decía al principio a Cintia, voy a poner mi mail, y si ustedes quieren y les quieren los papers, bueno, yo les mando los papers, son varias guías que utilicé. Esta es del 2018, en donde muestra los diferentes tipos de factores de riesgo. Bueno, la edad, por ejemplo, todos estos son que no los podemos modificar, ¿bien? Por ejemplo, la edad. Pero después tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial, que es muy importante, que produce todas las lesiones de pequeños vasos. La baja educación. ¿Por qué lo marco la baja educación? En algunos está, en algunos otros papers no está, es porque hay menos reserva cognitiva. Como sabemos, la reserva cognitiva también nos va a dar la capacidad de que a pesar de tener una lesión, no se llegue a una demencia por nuevas conexiones que se produzcan. Entonces, a baja educación, menor reserva cognitiva y por lo tanto probablemente mayor demencia. Bueno, enfermedad cardíaca. Dentro de las enfermedades cardíacas, por ejemplo, podemos hablar de una fibrilación auricular, es lo más importante. Después ictus previo, colesterol elevado, diabetes, tabaquismo, sobrepeso. Para todo eso, hay varios estudios que son de prevención. Uno de los estudios más importantes es el estudio Finger, que es un estudio que se hace en Finlandia, con muchos pacientes. En el 2017 creo que se hizo ese estudio, en el cual nosotros está, por ejemplo, demostrada esta dieta mediterránea, que ahora, junto con la dieta DASH, es lo que se habla de la dieta MIN, que vendría a ser una nueva dieta, pero bueno, ya lo vamos a hablar en prevención. Después de eso, la actividad física reducida también es un factor de riesgo, y hay otros, CADASIL, porque esos son ya factores genéticos, ¿bien? Que van a producir lesiones en las arteriolas. Dentro de las enfermedades cardíacas podemos hablar de valvulopatías, por ejemplo, comunicaciones interauriculares persistentes. Hay uno que no he puesto ahí, por ejemplo, las enfermedades hematológicas. Cuando hablamos de trombofilias también es importante saber que es un factor de riesgo. Bueno, vamos a pasar a otro. Bueno, acá está la fisiopatología. Este cuadrito, es un cuadrito, parece complicado, pero no es tan complicado. Está explicado en una de los papers. A ver, lo más importante son los factores de riesgo que ya hemos hablado, que son vasculares, genéticos como el CADASIL, que ya lo había nombrado, el estilo de vida,
Eso va a producir ciertas alteraciones en una cosa que nosotros hablamos de una unidad neurovascular. Acá yo no lo puse dentro de este PowerPoint, porque unidad neurovascular es la combinación, digamos, de todo lo que viene a ser la parte de neuronas y el endotelio vascular que irriga estas neuronas. Entonces esta unidad neurovascular es la que se ve alterada, produciendo una alteración de toda la barrera hematoencefálica, de generación de los periocitos, que está demostrado que el periocito actuaría sería como el que barrería un poco, y al degenerarse esto, no barre, se produce acúmulo, por ejemplo, de beta-amiloide. Entonces, podemos decir que estos son los mecanismos y que van a producir, que están afectados por, acá están las enfermedades cardíacas y las enfermedades vasocerebrales, tenemos enfermedades de grandes vasos, enfermedades de pequeños vasos, y lo más importante de todo esto, se produce también una respuesta inflamatoria, y los signos y síntomas clínicos, que son depende de dónde se produzcan las lesiones, obviamente los problemas neuroconductuales, el deterioro cognitivo y demencia, el parkinsonismo y otros signos neurológicos, y o deficiencias motoras. Bueno, dentro de las clasificaciones de tipos de demencia vasculares van a encontrar miles. Bueno, yo para hacerlo más ordenado elegí dos. Uno es según el lugar de lesión, que vamos a ver, este cuadro lo sintetiza más una demencia vascular cortical y una demencia vascular subcortical. Por eso yo le preguntaba a Daniela cuando ellos hacían la parte del test neuropsicológico cuáles eran las características de cada uno. ¿Por qué? Porque la demencia vascular, por ejemplo, compromete más que nada corteza, puede producir también lesiones subcorticales y tienen que ver con lesiones de grandes vasos, digamos. Por afección de la corteza, lo que se presentan más que nada son síntomas focales, depende del área donde se afecta, área motora, sensitiva, y produce ciertas lesiones específicas, por ejemplo, agnosia, apraxia. Eso lo vamos a ver cuando lo evaluamos al paciente. Acá hay una cosa que dice: el curso clínico suele ser escalonado. Eso es importante saberlo. ¿Por qué el curso clínico es escalonado? Nosotros vemos en la enfermedad de Alzheimer que es un deterioro progresivo, hablábamos bien, paulatino. Sin embargo, cuando vemos estas lesiones corticales, se pueden producir escalonados, es de comienzo brusco, pero de evolución escalonada. Está demostrado que una persona que produce, por ejemplo, un ACV, tiene mayores probabilidades de producir un segundo ACV o sucesivamente, obviamente dependiendo de la patología de base. Entonces, por cada una de estas lesiones y nuevas lesiones en el tejido se va a producir una alteración, por eso es escalonada, ¿bien? Y después tenemos la otra, la demencia vascular subcortical. Esta es de lesiones de pequeño vaso, eso es importante diferenciarlo con el cortical, que es de grandes vasos. No dan signos de foco, dan más deterioro cognitivo que el anterior, que el cortical, de memoria, alteraciones del juicio, ¿bien? ¿Por qué el subcortical es importante? Porque produce lesiones sobre los ganglios basales, en la sustancia blanca hemisférica. Bueno, si nosotros vemos acá los ganglios basales, bueno, ustedes dicen que, por ejemplo, en Parkinson, donde se daña, son los ganglios basales, entonces hay muchas alteraciones motoras, ¿bien? Igual, eso si quieren después lo vemos en el momento de las preguntas. Entonces, esto de saber que existen, según el lugar de elección, estos dos tipos, y tener bien diferenciado por qué es el origen de uno y del otro. El cortical, trombótico o embólico o hemodinámico, y el subcortical, pequeños vasos por hipertensión, diabetes, angiopatía amiloide y angiopatías hereditarias, ¿bien? Eso, después vamos a explicar que la angiopatía amiloide vendría a ser como el depósito de beta-amiloide, que nosotros ya lo habíamos visto en enfermedad de Alzheimer, que se producía en las neuronas, pero esto se produce en el endotelio vascular y produce cierta fragilidad, ¿bien? Se produce sobre todo en el adulto mayor, en los pequeños vasos, produce los microplebs que nosotros habíamos hablado, microsangrados, y esto produce, cuando nosotros vemos en la resonancia esta estrella que le llaman los neurólogos, se ve la hemosiderina y se ven los múltiples sangrados. Bueno, no está explicado bien posteriormente, creo, por eso lo nombro ahora. Uy, ¿qué ha pasado acá? Espérenme un ratito. Ahí. Esa foto era una foto que mostraba las lesiones, no sé por qué lo he borrado. Bueno, sigamos.
Bueno, perdón. Después de eso vienen los subtipos de deterioro cognitivo. La foto que borré hace un ratito, nada, mostraba las lesiones de microbled, que está en el PowerPoint original, lo acabo de borrar, porque soy así de acelerada, pero bueno. Los subtipos de deterioro cognitivo vasculares. ¿Qué es lo importante de saber de los subtipos de deterioro vasculares? Que nosotros vamos a tener dos tipos importantes, ¿bien? La demencia multiinfarto y la demencia por infarto estratégico. Acá hay una foto que yo puse de uno de los papers que es de una revista Alzheimer y Demencia, en lo cual habla de deterioro cognitivo vascular menor, digamos, y mayor, y dentro del mayor habla de que se pueden existir muchos tipos, por ejemplo, demencias mixtas, bien, multiinfarto, demencia multiinfarto, después viene la demencia post-stroke, por ejemplo, y vieron que acá está con unas letras a los costados con unas siglas. Bueno, lo importante de estas siglas es que ustedes pongan qué hay más que nada. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de demencia por cuerpos de Lewis, además de la demencia post-stroke, entonces por eso lo pone como PSD-DLB, ¿bien? O sea, como que también está bueno, no solamente describir que hay una demencia post-stroke, sino si hay alguna enfermedad de base, cuál tipo de enfermedad prioritariamente hay, ¿bien? Bueno, y dentro de los subtipos de deterioro cognitivo vasculares tenemos también las patologías de pequeños vasos, la hipoperfusión y la demencia hemorrágica. Yo ahora los voy a ir describiendo a cada una. Bueno, dentro de las demencias multiinfarto, lo importante de la demencia multiinfarto que se produce está conceptualizada por Hachinsky. Hachinsky es uno de los investigadores, yo los había nombrado en un primer momento, que ha hecho los criterios de Hachinsky. Bueno, está causada, Tatiana de entrada, esperen que estoy ahí está. Está causada por infartos isquémicos córticos subcorticales. Bien, ya habíamos visto que los córticos son arterias más grandes. Bien, esta se produce secundaria a alguna obstrucción, secundarias a algunas obstrucciones, por ejemplo, unas embolias, y se produce por obstrucción carotidia, por ejemplo. Ya habíamos hablado cómo era la evolución, y dentro de los criterios estos de Hachinsky podemos hablar de que hay un comienzo agudo, por ejemplo, curso fluctuante, confusión nocturna, y le vamos a poner puntuación. Si tenemos una puntuación superior de 5 a 6, orienta hacia una demencia multiinfarto. Si es inferior a 5 a 6, es una tipo Alzheimer, ¿bien? Acá se tienen en cuenta, por ejemplo, todo esto de la historia de accidentes cerebrovasculares, la historia de hipertensión, por lo que yo les había comentado, que a un paciente puede repetir, tiene muchas probabilidades, un 50% más de probabilidades de repetir un ACV posterior a que lo haya hecho, ¿bien? Y después la otra clasificación, hablamos de una demencia por infarto estratégico. Es un único infarto, sí, es un infarto que se produce en un área cuyo compromiso puede dar otras cosas además de la demencia, ¿bien? Por ejemplo, puede dar una afasia. Importante marcar esto de la afasia. Hay uno de los papers que habla sobre, bueno, trata de reunir todos los criterios, decir cuál es el mejor criterio de diagnóstico. Y lo que nosotros tenemos que pensar es que si nosotros tenemos un paciente afásico, muy difícilmente, obviamente dependiendo de la afasia, nos salgan bien los mini-mental y tengamos una buena evaluación de la evolución de la demencia, ¿bien? Entonces lo que considera dentro de este trabajo es de que se tiene que tener una previa evaluación del paciente, lo cual también es muy difícil tenerlo. Entonces, en cuanto a la previa evaluación del paciente, si el paciente estaba bien, como con el nuevo estadio, se produce una alteración o no con la fascia, y considerarlo con un diagnóstico probable o posible, dependiendo si tiene o no tiene una imagen. Igual ya lo vamos a ver. La demencia por infarto estratégico, bueno, se produce muchas veces por zonas muy relevantes, y por ejemplo tenemos la zona del giro angular, el territorio de la arteria cerebral posterior. Bien, todas estas, por ejemplo, se van a producir por hipovolemia. Por ejemplo, acá vemos una figura 7.3 que dice que es una isquemia en el tálamo, bien.
Después tenemos la tercera foto, lo que me marca, la C, digamos, es en el hipocampo. Entonces, ir viendo todas esas imágenes y sabiendo de que la clínica que vamos a tener, obviamente que va a ser en relación al lugar donde se afecte. Entonces acá, para resumir un poco, vamos a ver que hay una enfermedad de grandes vasos que producen infartos corticales en zonas estratégicas, y eso va a producir una demencia vascular cortical. ¿Dónde pueden ser las regiones? Si por ejemplo el lóbulo frontal, ya sabemos que va a producir apraxia, apatía, desinhibición, una cosa que se llama afecto pseudobulbar, que eso es importante para los psiquiatras. ¿Qué es el afecto pseudobulbar? Bueno, es esa alteración que se produce muchas veces en los pacientes, sobre todo en el área afectiva, en el que el paciente tiene una fluctuación del estado de ánimo, en que pasa del llanto a la risa, pero sin mediar una situación que genere esa modificación. Eso se llama afecto pseudobulbar y responde mejor con los antidepresivos tipo IRS. Bueno, después tenemos el hipocampo, que va a producir amnesia, bien, el lóbulo parietal, obviamente, donde afecte, afasia, el tipo de afasia, o alexia o agrafia. Y después, para seguir, tenemos, bueno, una patología de pequeños vasos. Esta patología de pequeños vasos, lo más importante, lo más frecuente que tenemos que tener en cuenta es la hipertensión arterial, ¿bien? Porque la hipertensión arterial afecta a las arterias perforantes, las arterias perforantes son unas arterias profundas que son pequeñas y salen en ángulo recto, y son muy sensibles a estas lesiones que se pueden producir por hipertensión arterial. Entonces van hacia los ganglios de las bases, entonces muchas veces producen ciertas patologías motoras, ¿bien? La patología de pequeños vasos puede manifestarse por lesiones lacunares múltiples o lesiones de la sustancia blanca. Leucoarioidosis, por ejemplo, y acá, la patología de los pequeños vasos, está bueno explicar esto. Acá aparecen muchas de las enfermedades también genéticas, ¿bien? Angiopatías hereditarias, es el CADASIL y el CARASIL, que son dos enfermedades genéticas que lo que tiene importante, por ejemplo, el CADASIL es una triada, ¿bien? El paciente viene con antecedentes de migraña, se da en pacientes jóvenes, tienen ya antecedentes familiares, antecedentes personales de migraña, producen crisis convulsivas y tienen muchos cambios de caracteres. Al principio no se observan lesiones, pero el CADASIL, aparte nosotros, por lo general, por una cuestión también de accesibilidad, no pedimos resonancia magnética de estudios de este tipo a los pacientes psiquiátricos, pero nos tiene que llamar la atención un paciente de estas características, es córtico subcortical, produce alteraciones de la cápsula externa, del lóbulo temporal, y ahí, por ejemplo, en el C, en la figura C, se ven las lesiones, que son múltiples lesiones, bien, que se pueden producir, porque el CADASIL afecta la musculatura del vaso, produciendo múltiples hemorragias. Bueno, y el otro también, bueno, es el CARASIL, que es más rara el CARASIL, que es una enfermedad también genética asociada a alopecia y espondilosis. Entonces también producen lesiones vasculares cerebrales. La encefalopatía esta de Binswanger, sí, que estuvo junto con Alzheimer, yo lo había presentado en la primera diapositiva. ¿Qué es lo que tiene importante? Estos pacientes tienen antecedentes de diabetes e hipertensión arterial, es más subcortical, bien, a diferencia del CADASIL, que es córtico subcortical. Y lo importante, esta reunión se termina en 10 minutos, dice. Bueno, lo importante es que produce mucha clínica extrapiramidal, bien, la encefalopatía esta. Se lo confunde muchas veces con Parkinson. Bueno, vamos a seguir. Este es un resumen de la enfermedad de pequeños vasos, los infartos subcorticales, la demencia tipo subcortical, y bueno, donde afecte vamos a producir digamos, por ejemplo, si yo le pido al licenciado Alonso que lo vea, y me dice, mira, lo veo con un déficit atencional, y bueno, tiene una lesión del tálamo, nosotros ya tenemos que saber que eso era una de las posibilidades que nos dé. Bueno, y dentro de lo que de las etiologías también hablamos de hipoperfusión, bien,
Lo más común es por paro cardíaco. En nuestro caso es sobre todo por pacientes con intentos de suicidio tipo ahorcamiento. Bien, estos tipos de pacientes producen unas lesiones anóxicas, producen lesiones de sustancia blanca, lesiones corticales, y luego las lesiones agnósticas producen cierta hiperplasia del endotelio vascular de las pequeñas arterias. Entonces nosotros vamos a tener dos tipos de cuadros, un cuadro en un momento agudo y después en un momento más largo, digamos, más crónico, donde se puede producir un aumento del foco, esta lesión por la hiperplasia esta que está explicando el endotelio. Lo más importante es que en estos pacientes aparece muchas veces la epilepsia, ¿no? Produce esto pérdida neuronal más cicatrices en la corteza cerebral. Bueno, después tenemos la demencia post-stroke. Esta demencia post-stroke se produce en el 10% de los pacientes, tienen demencia después de su primer accidente cerebrovascular, y que es importante mucho es la relación temporal. La asociación temporal que aparece de la demencia post-stroke del paciente tiene que ser hasta 6 meses después de que se produce el ACV. ¿Por qué? Porque nosotros en algún primer momento no podemos hacer una evaluación que sea 100% fidedigna de un paciente que acaba de tener un ACV para ver el deterioro cognitivo, pero si nosotros vemos que aparece un deterioro cognitivo 6 meses posterior, hasta 6 meses posterior al ACV, nosotros ya lo tenemos que considerar como que es una demencia post-stroke, ¿bien? Y muy importante saber que las demencias vasculares, nosotros tenemos muchos infartos silenciosos, o sea, un paciente que, por ejemplo, es hipertenso, capaz que tiene muchos infartos y que nunca, como son pequeños, nunca ha generado ningún tipo de sintomatología. Entonces, estos infartos es como que tienen más posibilidades de desarrollar una demencia vascular si tienen muchos infartos silenciosos, ¿bien? Bueno, los criterios diagnósticos, antes de seguir, voy a hablar de esto. Podemos entonces tener en síntesis oclusión de grandes vasos que nos provoque un único infarto, que es la demencia por infarto estratégico que vimos hace un rato, que nos provoque una lesión a nivel de la corteza, más otras lesiones córtico-subcorticales y provocar una demencia multiinfarto. Tenemos una oclusión de pequeños vasos que también puede dar algunas lesiones en las cortezas, nos van a dar infartos lacunares, dando el estado lacunar, la hipoperfusión crónica, por ejemplo, también. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber desde el punto de vista médico es la causa por la cual el paciente tiene este tipo de lesión, para que nosotros podamos hacer un tratamiento también preventivo. Bien, antes nosotros hablábamos de la demencia vascular, le daban más importancia si tenía afectado más de 100 centímetros cuadrados de cerebro, cúbicos de cerebro, perdón, y hoy en día lo que se habla es no del volumen, sino de la localización, porque la localización es la que me va a provocar o no el deterioro. Bueno, y la parte de neuropsicología yo no me quería meter, porque ya están el licenciado Alonso y Daniela, pero lo más importante de esto es que el cuadro es muy heterogéneo y va a depender obviamente del sitio donde se afecte. Las lesiones pueden darse también a fascias transcorticales, por ejemplo, entonces como dije hace un rato va a ser muy difícil la evaluación de estos pacientes y hay que ver el deterioro previo. Lo que acá hablo de estos criterios son unos criterios, hay muchos, están los criterios de California, el DSM-5, el ASA, bueno, que yo vi, lo que me gustó, digamos, es que es una definición muy parecida a lo que nosotros veíamos en la enfermedad de Alzheimer, cuando decimos que hay un deterioro cognitivo vascular leve, bien, y después hay otro que es mayor. En el leve nosotros vemos que hay al menos un dominio cognitivo y un deterioro leve de las actividades instrumentales, es más fácil de acordarse. En cambio el mayor, nosotros vamos a tener al menos un dominio cognitivo y una alteración severa de las actividades de la vida diaria. ¿Y cuáles son los dominios que siempre tenemos que evaluar? Que eso lo vimos en la clase pasada: la función ejecutiva, la atención, memoria, lenguaje y función visoespacial. ¿Es importante hacer una resonancia? Sí, sí o sí. Ya voy a mostrar otra diapositiva. Es uno de los más importantes hacer resonancia porque es gol estándar, digamos. Y hay una diferenciación acá entre probable y posible. ¿Por qué nosotros decimos que un deterioro cognitivo vascular probable o posible? Va a depender de si existe o no la imagen. Posible
vamos a decir, serían diagnosticados si no se dispone, digamos, de resonancia magnética improbables cuando nosotros ya tenemos la resonancia. Bueno, dentro de los factores de exclusión, tenemos que excluir siempre los abusos de sustancia. Y otra cosa más que me parecía importante es esto que yo le decía de las demencias post-accidente cerebrovascular, una relación temporal de 6 meses. Bueno, estos son otros criterios. Estos criterios antes se utilizaban mucho, son los neuroradiológicos, los criterios de Nils-Eyren, y estos criterios van a ver según la localización y lo van a evaluar según la severidad. Ahora ya no se utilizan mucho estos criterios, ¿bien? Lo que nosotros ahora tratamos de hacer, se hace un diagnóstico con resonancia o tomografía. Tomografía es la B, digamos, la A es la resonancia. Y siempre pedir sin contraste, con corte coronal, temporal y frontal. Se puede pedir una angio-TAC, por ejemplo, en el caso de un paciente que nosotros pensemos que tiene una obstrucción carotidia, bien. ¿Y por qué? Acá yo les muestro, por ejemplo, cuáles son los que se detectan y no con tomografía, y podemos ver, por ejemplo, los microsangrados no se van a detectar, y los microinfartos, que ya hemos dicho que tienen mucha probabilidad de producir demencia. Entonces estos microinfartos, saberlo que solamente se los diagnostica por resonancia en una medida menor de 15 milímetros, ¿bien? El minimental puede darnos normal o no, pero bueno, eso acordarse siempre de que no se lo hace en un momento agudo, se lo hace después del episodio, y lo que está bueno es tener control de esto, porque pueden producir nuevos sangrados y está bueno saber el previo siempre. No sé, Cintia, si querés que cortemos, perdón, pero queda 2 minutos 25. Sí. Bueno, cortemos ahora. Bueno, ahora vas a terminar la función de grabar. Descansamos 2 minutitos y volvemos a entrar. Sí, estamos ¿Te parece? sí, después de ahí tratamiento ya estamos casi. Bueno, Bueno.